Hola amigos, espero que estén teniendo un buen día. Para el video de hoy les tengo preparado un tutorial de cómo personalizar la pantalla principal de su Android. Si nunca han hecho algo similar, no se preocupen, ya que los guiaré paso a paso, con toda la información y links que necesiten en la descripción. Sin más por el momento, comencemos con el video. Para empezar, necesitaremos descargar la aplicación de Launcher y establecerla como nuestra aplicación de inicio. Para esto, entraremos en los ajustes de nuestro móvil y buscaremos la sección de aplicaciones predeterminadas. Donde encontraremos la opción de sustituir nuestro launcher predeterminado por Launcher. A continuación, usaremos Delta como nuestro pack de iconos. Pero primero vamos a eliminar el widget predeterminado simplemente arrastrándolo a la opción de quitar. Mantendremos presionada la pantalla principal para activar el menú de configuración, donde nos dirigiremos a la sección de tema. Seguido, entraremos a la opción de pack de iconos, donde arrastraremos hacia arriba los iconos que queremos usar. Ahora necesitaremos descargar las aplicaciones de KWGT y KWGT Pro, al igual que el pack de widgets de Miniism. Mantendremos presionado para abrir el menú y seleccionaremos Widget. Aquí encontrarán los widgets que tengan disponible. Buscarán los widgets de Custom Widget y lo arrastrarán a la pantalla principal, no importa el tamaño que escojan, ya que lo podrán escalar a su gusto. Abriremos la aplicación de KWGT donde buscarán los widgets del pack de Miniism y seleccionarán el número 87. Aquí podrán modificar absolutamente todo el widget para que quede a su gusto, pero para fines de este video solamente cambiaremos el color al subrayado. No hay que olvidar guardar los cambios en la esquina superior derecha. Luego iremos a la pestaña de contacto para quitarle el acceso directo a la aplicación de KWGT al widget. A continuación, abriremos nuevamente el menú de configuración de Launcher, nos dirigiremos a la sección de Dock y activaremos la opción de mostrar segunda fila. Asegúrense que la opción de mostrar barra de búsqueda esté desactivada. Para el segundo widget usaremos la aplicación de Flow. Para esto colocaremos otro widget de KWGT y lo arrastraremos a la parte inferior, donde lo escalaremos para que ocupe todo el ancho. Daremos clic en el widget y buscaremos el widget número 42 de Flow. Seleccionaremos el primer elemento de arriba para abajo y lo borraremos. Ahora seleccionaremos el grupo sobreexpuesto y lo centraremos en la pestaña de posición. Una vez terminado, nos dirigiremos a la pestaña de capa, donde lo escalaremos al tamaño deseado. Finalmente, iremos a la pestaña de contacto, para seleccionar la aplicación que abrirá al darle clic. En este caso seleccionaremos nuestro navegador preferido y guardaremos los cambios. Ahora solo faltaría colocar el fondo de pantalla junto con la animación de lluvia que le da todo el estilo a nuestro móvil. Para esto, usaremos la aplicación de Rainpaper, donde simplemente seleccionaremos la imagen, escalaremos el área a cubrir con el efecto y finalmente estableceremos la aplicación como fondo de pantalla. Y eso ha sido todo amigos, cualquier duda o comentario sean libres de colocarlos en la caja de comentarios. Si les gustó el video agradecería enormemente un like. Y si lo desean, suscribirse para más contenido como este. Espero haber sido lo más claro posible y sobre todo que les haya servido. Nos vemos en la próxima.